voy a ir arrancando con la presentación de este panel, que es muy interesante porque aborda una temática, una problemática que hoy tiene mucha incidencia y tiene que ver con la gobernanza del esquema cripto. Acá, en estos stands y en todos estos espacios que estamos compartiendo hoy, se está hablando de, hay traders, hay un montón de personas del mundo cripto, y a mí me divierte decir que a los bitcoiners, cuando hablamos de regulación, les parece mala palabra y hay ahí como un resquezor, un miedo. Y acá trajimos a especialistas para empezar a desmitificar algunas de estas cosas y empezar a conversar de temas hasta por ahí un poco incómodos dentro de la industria y desde afuera. Y para eso hoy están acá Agustina Ordóñez. Agus es jefa de despacho y secretaria legislativa en el Congreso de la Nación Argentina y coordina el Foro de Género y Políticas Públicas de la Universidad de Yale. Cuenta con una licenciatura en Ciencia Política y maestría en Periodismo y viene trabajando fundamentalmente con la agenda de inteligencia artificial, pero también con muchas otras nuevas tecnologías. Así que bueno, bienvenida, Agus. También nos acompaña hoy acá Dulce Villarreal, que en la actualidad se desempeña como CEO de la librería de Satoshi, que ahora espero que nos cuente un poco de ese proyecto. Que bueno, es la primera institución educativa exclusivamente de Bitcoin en América Latina, con presencia en más de 26 países y con una amplia experiencia como Product Manager. Y acá también nos acompaña Santiago, bienvenido, Santiago. Santiago se sumó en el último minuto, lo tenemos que decir. Santi vino a reemplazar a otra persona, pero que con mucho placer vino a reemplazar a otra persona porque tenemos a alguien del tercer sector, alguien del sector público y alguien que está vinculado directamente con la industria. Ahora Santiago nos va a contar un poco, pero tiene una vinculación muy estrecha desde el lado IT para las cripto y fundamentalmente para Bitcoin en particular, y sobre todo vinculado a el universo cajeros automáticos de Bitcoin, que es muy interesante. Ahora seguro nos cuentes un poco y qué pasa en todo ese universo. Pero bueno, quería primero dar un pequeño agradecimiento a Diana y a Mujeres en Bitcoin por generar este espacio, que puede ser una rareza en este encuentro, en estas jornadas de hoy y mañana. Digo una rareza porque vamos a hablar de algunos temas que posiblemente no se debatan en otros espacios, así que nada, y agradecerles también a todos ustedes por estar acá. Para arrancar, quisiera que pensemos un poco en qué es lo que está pasando. Digamos, antes de las cripto había una historia, estaba la web 1, estaba la web 2 y discutíamos inclusión, discutíamos muchas cuestiones que tradicionalmente las objetábamos o las poníamos en el centro del debate. Y Agustina trabaja particularmente con una agenda que es la de gobernanza de Internet en el Internet Governance Forum. Y yo ahí quisiera saber, Agus, desde tu perspectiva, ¿qué principios rigen a esa industria que tiene, decíamos, algo más de recorrido, ¿no?, que el universo cripto? Pensando un poco qué es lo que podemos extrapolar, qué lecciones podemos tomar de ese universo y democratizar espacios, ¿no? Las cripto nacen con una idea de democratización, de descentralización. Garantizar eso también requiere de estos espacios de reflexión con todos los sectores. ¿Querés contarnos un poco de los principios? Dale, gracias Sofi y gracias a Dai también por este panel y por invitarnos, y a Mujeres en Bitcoin, que lo pueden seguir por redes si quieren. Justo ese tema, estaba escuchando el panel anterior, ¿no?, que hablaba sobre gobernanza, y uno de los speakers, Rafael Fraga, de Cardano Foundation, cuando le preguntaron, bueno, qué cosas tenían que hacer ellos en relación a la participación, en cómo trabajar, dijo: tenemos que participar. No somos políticos, pero somos representantes de nuestros protocolos, o sea, representantes de nuestros espacios, ¿no? Y un poco el Foro de Gobernanza de Internet, que es el foro de ONU que organiza y junta a todas las personas que estamos trabajando en temas de gobernanza de Internet, busca eso. Busca juntar a todos los actores que están involucrados en la gobernanza de Internet
tanto desde las empresas, desde la sociedad civil, la academia, el gobierno tanto el legislativo como el ejecutivo, para ver cómo hacer de Internet un lugar libre, un lugar seguro, un lugar donde todos podamos participar y donde se dé realmente la democracia. Y así nace el Foro de Gobernanza de Internet, que es donde actualmente estoy trabajando. Yo trabajo especialmente con un área que se llama el Parliamentary Track. Yo sé, acá como dijo Sofi, el tema de regular, no les gusta escucharlo, pero bueno, podemos poner legislar si quieren, u ordenar. Un poco la gobernanza de Internet viene a hacer eso, viene a ordenar el espacio que está desordenado para garantizar los derechos humanos. Y creo que en este panel está bueno que nos juntemos gentes de diferentes sectores para ver cómo esa gobernanza de Internet, esos aprendizajes que tenemos en cuanto, por ejemplo, no sé, temas como seguridad, transparencia, participación de todas las partes, son necesarias incluirlas dentro de la industria cripto. Bien, buenísimo, buenísimo ese aporte. Y ahí, capaz Sebastián nos puede dar alguna intuición respecto de cómo ves la aplicación de estos principios vinculados a la transparencia, la seguridad, la confiabilidad en el escenario cripto, en el escenario Bitcoin particularmente. ¿Crees que hay garantías mínimas, digamos, como para poder operar y que las transacciones sean confiables de cara a los usuarios? Porque una de las preocupaciones que existe en el debate público es justamente la protección del usuario final, ¿no? Que es como el protagonista de la economía descentralizada o de los proyectos descentralizados. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme aquí. A ver, lo que es Internet, lo que es Bitcoin o las blockchain en general, o si quieren cripto, ya que el panel es un poquito más amplio, más allá de mi caso particular, ya se gobierna a sí mismo y ya tiene una serie de garantías. Y yo veo en particular tanto Internet como al resto de las cosas dentro de Internet como un país aparte, ¿sí? Ahora bien, es lógico que hay puntos de contacto entre la realidad de cada Estado-nación y esta gobernanza en Internet. Son esos puntos de contacto donde se legisla, donde se regula, ¿cierto? Si yo utilizo una moneda estatal para conseguir, por ejemplo, Bitcoin o cualquier otra cosa, es lógico que corran las reglas del juego de esa moneda estatal. Si yo compro un yogur, como diría el amigo Iorio, que es de una empresa que está registrada en el sistema, no estoy haciendo trueque en un lugar remoto, también me van a correr esas reglas. Entonces sí, es lógico que se regule desde ese punto de vista, le guste o no le guste a la gente involucrada en el medio, porque es la realidad que tenemos hoy. Así que desde que haga sentido, sí, hace sentido. Si perjudica o no perjudica, bueno, son casos particulares, ¿no es cierto? Y hay que analizarlos uno por uno. Bien, buenísimo. Y ahí... Acá también nos acompaña Dulce. Quiero que nos cuentes, bueno, primero qué opinás, porque la verdad es que este espacio lo estamos pensando un poco como una charla y también de paso aprovecho para invitar a cualquiera que quiera hacer alguna pregunta o consulta vinculada a estos temas que son como, que, digamos, de mucho debate, ¿no? Porque están muy incipientes. Pero Dulce lidera una propuesta que ahora quiero que nos cuente, que es la librería de Satoshi, que está vinculada con esto que hablamos porque su objetivo principal quizás está vinculado a descentralizar la información, hacer que más personas se puedan involucrar en el mundo cripto entendiendo de qué se trata, un universo que todavía sigue siendo un poco de nicho, ¿no? Tiene algunas barreras de conocimiento, se necesita determinada capacitación y dedicación. Entonces, que nos cuentes un poco de este proyecto, cómo nació, por qué se originó, eso. Sí, hola, mi nombre es Dulce y yo fundé la librería de Satoshi. La librería de Satoshi es una institución educativa que provee educación técnica y entrenamiento técnico de Bitcoin y solo Bitcoin. Y bueno, un poco contarles que yo trabajaba en RSK y también soy developer de Solidity, y como una persona que estaba trabajando en Solidity puede pasar a de repente decir, tenemos que enfocarnos a educación solo Bitcoin. Bueno, la verdad es que lo que observo en Bitcoin es que hay una gobernanza muy específica y única, que es el Proof of Work. Cuando Ethereum pasa a Proof of Stake, la gobernanza bien
es descentralizada, pero solamente los que tienen ETH pueden ser parte de ese Proof of Stake. Entonces, una charla con Vitalik, platicando con Vitalik Buterin en San Francisco hace muchos años, cuando se hizo el cambio, me hizo volverme maximalista, y después de que entré a ese rabbit hole de regresar otra vez a Bitcoin, me di cuenta que yo era una de las pocas personas, estoy hablando hace muchos años, que hablaba inglés, tenía conocimientos técnicos y también era latina. Yo vivo en Estados Unidos y eso de ser latino no lo entiendes hasta que te mudas a Estados Unidos y los argentinos se vuelven tus hermanos, los uruguayos se vuelven tus mejores amigos y entras en esa cultura. Y yo lo que me doy cuenta es que nosotros, la gente que habla español, somos tan inteligentes como la gente que está en Silicon Valley, pero nosotros no tenemos las oportunidades. Las oportunidades nos llegan súper tarde, ¿saben? Entonces, cuando ustedes ven a quiénes son los developers de Bitcoin, quiénes son los developers de Ethereum, los developers de Polkadot, los contributors, los maintainers, es muy raro ver a alguien que hable español, pero la verdad es que somos tan inteligentes como ellos, solo que nos llega la información después, y por eso decido crear la librería Satoshi para descentralizar la información. Y si nos damos cuenta, en todos los protocolos, los contributors, los main core developers, son de Estados Unidos y de Europa. El objetivo de la librería es traer oportunidades y una educación de alta calidad a los latinos. Y bueno, después de 3 años, hemos dado clases a más de 1000 personas en 26 países, gente hasta de Italia, gente de Finlandia, de Filipinas que habla español, se une a la librería. Nos damos cuenta que necesitamos crear algo que es dar grants a los developers latinos para que hagan esa transición. Entonces, en los modelos de gobernanza, lo que tenemos que crear es estímulos positivos para que la gente, en el caso de las mujeres, que las mujeres estudien cripto, Bitcoin, se va a crear con estímulos positivos, ¿no? Tenemos que crear ambientes seguros. Una de las mejores maneras es, pues, si ustedes crean un espacio seguro e incluyente para las mujeres van a llegar. Y normalmente los eventos o los proyectos liderados por mujeres son espacios seguros. Y en este sentido, cuando creamos Bitcoin for OS, que es como el fund arm o el brazo para recaudar fondos para developers, lo que estamos tratando es de apoyar a los developers latinos a que pasen a ser también esos contributors del proyecto de Bitcoin. Específicamente de Bitcoin, porque la razón por la que yo decido como full irme al rabbit hole de Bitcoin de nuevo y de Lightning Network después, es porque el modelo de gobernanza de Bitcoin es completamente descentralizado. Como ejemplo, puedo pensar que en algún momento, aunque los mineros no querían hacer el update del software, si todos los usuarios que corren un nodo decidían moverse, el software update, o no sé cómo se diga, update, se iba a hacer, ¿no? Entonces, Bitcoin es la única cadena de bloques que tiene un modelo completamente descentralizado. Y algo hermoso de Bitcoin y sí de cripto es que cripto no ve género, los invita a todos. Bitcoin no es de derecha ni de izquierda, es una herramienta que puede ser usado para el bien o para el mal, pero yo creo que es la oportunidad única, y ahora con AI más Lightning Network se vienen oportunidades únicas para nosotros los latinos de automatizar muchas cosas en nuestros países, porque más que nada en nuestros países no está todo digitalizado y podríamos optar por usar Lightning Network y AI en el futuro. Ay, muchísimas gracias por ese aporte, y algo de lo que decías me hacía pensar en justamente amplificar los territorios que acceden a esta información. También dan lugar a pensar estrategias de política pública que de manera eficiente y asertiva puedan incorporar algunas soluciones en este ecosistema
que decíamos es más nuevo y que tiene como mucho por hacer. Entonces ahí, Agus, te quería preguntar a vos desde tu perspectiva y trabajando de primera mano en digamos, el Poder Legislativo, ¿cómo ves en Argentina o en la región que nos cuentes estas, no sé, si hay desafíos para entender un poco mejor de cara a los hacedores de política pública, entender el funcionamiento de estas tecnologías? Sé que estás trabajando mucho con inteligencia artificial, pero bueno, lo que nos puedas contar de esto porque me parece súper interesante. Sí. Por ejemplo, justo hoy a la mañana leí un tuit sobre una resolución que sacó la UIF en cuanto a regulación, en realidad unos requisitos que le piden a las cripto, y ya hoy salió una empresa diciendo que se iba del país. Entonces, a lo que voy es, muchas veces lo que pasa, y ha pasado en regulación de plataformas de redes sociales, ahora que estamos trabajando en inteligencia artificial también, es que no se conoce. Entonces, sí, quizás tenemos estos eventos que están buenísimos, pero son muy de nicho. O sea, la gente que en general viene acá es gente que está súper especializada, por eso lo de su librería está buenísimo, pero no solo para hacerlo, sino para conocerlo y para que este sector se junte con el sector de la política, para los que toman las medidas, las resoluciones como la que hizo la UIF o en los congresos, para que puedan entender desde dónde se viene. Hoy en día eso, por lo menos en mi experiencia, no existe parte de esta industria. O sea, no está... Está bien, desde el lado político tampoco hay tanto interés, pero yo creo que es por desconocimiento y porque explotó el tema de inteligencia artificial, entonces todos están hablando de inteligencia artificial. Pero estaría bueno que haya este acercamiento, porque eventualmente hay una cosa de estas cosas que hablábamos de la gobernanza de Internet, que son principios generales que rigen también a todos los estados, que todos quieren que sus ciudadanos estén seguros, que estén cuidados, que se respeten los derechos humanos. Entonces, yo creo que eventualmente se va a venir algún tipo de regulación o algún tipo, por lo menos de marco legal, si se quiere, ordenatorio, y está bueno que se junten, porque si no terminan pasando estas cosas, se regula algo que está mal regulado, que no le sirve a la industria, que volvemos al comentario del panel anterior de este orador, que decía, bueno, si ustedes son los que les interesa que se regule, los que les interesa que no se regule, pero les interesa poner su información, vayan y júntense, particípense. O sea, la idea no es que los reguladores vayan y lo hagan, sino que ustedes también puedan dar su conocimiento y lo que ustedes saben, porque los que más saben del tema probablemente y seguramente son ustedes antes que un político y que un legislador. Porque están ahí, probablemente, quizás habrá uno en los 257 por lo menos diputados que tenemos. Entonces está bueno que se acerquen y está bueno que se sigan invitando también, por ejemplo, en estos espacios, a gente que está en esos ámbitos, en el legislativo, en el ejecutivo, en el judicial, para que entiendan. Y eso es algo que pasa no solamente acá, sino en toda América Latina. O sea, en Argentina no se sabe, no se charla, por lo menos en estos ámbitos, y en América Latina tampoco. Así que los invito a todos, más allá de si quieren contactarse conmigo, obvio, pero a que lo hagan en sus países o de donde sean, a juntarse con los que toman las decisiones, por lo menos públicas, porque eventualmente se va a venir. Bueno, sí, eventualmente se va a venir o ya está acá. Y pensar en las políticas públicas, pensar en un poco el policy que hay detrás de esto, también me hacía reflexionar sobre algo que, bueno, estuvo en el mensaje de todos ustedes mientras hablaban, que tiene que ver con que al final el protagonista es el usuario y la protección del usuario, y que, digo, si hay un gran consenso es que del lado de la industria, del lado de quienes educan y potencian a que más personas entiendan del ecosistema de Bitcoin particularmente, y por supuesto desde el debate público, todos queremos proteger a los usuarios. Todos queremos proteger a los usuarios y queremos que estas tecnologías tengan, digamos, aprovecharlas al máximo, ¿no? El goce pleno de estas tecnologías en favor de la pluralidad, en favor de la inclusión, y lograr esos objetivos también requiere como de algunas cuestiones previas, ¿no? Digo, las tecnologías no son inertes, no nacen de una manera, las hacemos
todavía, de alguna manera, los humanos, los que estamos detrás. Y los humanos tenemos muchos sesgos. Las sociedades en las que vivimos tienen muchos sesgos. Entonces, sucede que muchos de estos proyectos de los que participan, y de hecho, bueno, hoy hay una muestra un poco diversa y celebro muchísimo eso, pero ustedes saben que el sector Bitcoin y el sector cripto en general es un sector muy masculinizado, nació un poco de esa forma. Y yo les quiero preguntar, acá tengo un varón, lo cual me pone muy contenta para hablar de estos temas también, y tengo, por supuesto, dos mujeres muy talentosas también. Preguntarles y sacar al debate del público, si alguien quiere aportar algo en este sentido también, ¿cómo ven los nuevos roles que por ahí tienen que adoptar las masculinidades en estas tecnologías más emergentes? Y si efectivamente desde digamos, pensar desde la lógica de género, ¿existe alguna dificultad, una barrera? ¿No las hay? ¿Cuáles? ¿Qué estrategias? ¿No? Digo, abro un poco este tema porque me parece que es una de las discusiones grandes que se están dando en la tecnología en general y en Bitcoin también en particular. ¿Alguien que quiera tomar la palabra? Yo, en mi caso particular, no voy a hablar desde el punto de vista de porque me acusarían de mansplaining, pero sí que quiero hablar desde el punto de vista de cómo veo a cualquier minoría en particular, que claramente en el caso poblacional, porcentual, las mujeres no son minoría, pero sí en el caso particular de la presencia en lugares determinantes de poder de decisión, por ejemplo. Entonces, yo como lo veo, y me voy a remitir a Satoshi mismo, Satoshi Nakamoto elige, y yo respeto, una identidad de hombre, ¿cierto? Hasta donde yo sé, corríjanme si estoy equivocado, y es un nombre que eventualmente puede ser de mujer, quizás es un nombre unisex y no lo sé. Ahora bien, eso no significa, con una gimnasia mental que estoy haciendo, que el nombre que él haya elegido represente lo que es en verdad, suponiendo que sea una sola persona. No, pero él solo dice siempre I am, I, no dice su género. No, pero el nombre en sí es un nombre masculino. Y el punto que yo quiero decir es que, como muy bien dijiste vos, dado que hace falta que más mujeres, digamos, se involucren, pero porque me parece que está buenísimo que más gente en general se involucre también, quizás Satoshi, en el caso de gimnasia mental, que fuera una mujer, eligió un nombre de varón porque despoja del prejuicio que un montón de gente podría decir, mirá, es una mina, ¿entendés? Entonces, ya no importa qué es en verdad, es interesante que haya elegido ese nombre que se lo asocia mayormente con masculino. Y bueno, la realidad es que respecto a lo que es Internet 1.0, en Internet 3.0, que es lo que se dice hoy, o Web 3, como le dicen ahora, hay muchas más mujeres que antes. De hecho, en Web 2 también hay mucho más que en Web 1, ¿no es cierto? Sí. Yo solo quiero decir un comentario. La única manera de que haya productos cripto incluyentes es que nosotros, ustedes argentinos, hagan productos para los argentinos y que nosotros hagamos productos pensando en que lo puede usar la abuela, en que sean incluyentes y que no haya barreras para nadie. La única manera en que podemos hacer la mejor versión de los productos cripto, que la verdad ahora son bastante malos en general todos, en estándares de Silicon Valley, es que nosotros los hagamos. Y yo les puedo invitar a que, si quieren ser builders, echen un ojo a la librería, y si necesitan alguna beca y quieren aprender a programar y quieren aprender, es posible. Yo no sabía programar, yo no sabía hablar inglés. Yo los invito a que se la crean. Ya están aquí en la BitConf, sean builders y hagan productos y interésense. Bien, Agus, no sé si querés hacer algún aporte final. Tenemos muy poquito tiempo, lamentablemente este espacio quedó un poco corto, pero bueno, ¿alguna reflexión final? Sí, sumado a todo esto, yo creo que igual sí las mujeres seguimos por atrás, o sea, estamos cargando con una historia de no haber sido incluidas, de no haber sido las primeras. Existe eso, existen los sesgos, o sea, siguen existiendo esas diferencias. Sí creo que se están rompiendo un poco más, pero creo que es nuestro trabajo, de hombres y mujeres, de fomentar que eso no suceda más. Y uno de los grandes ejemplos que yo veo acá, y con esto también de nuevo volver a Diana, que es la que organizó este panel de mujeres en Bitcoin, es esto, es crear lugares
no solamente seguro, sino donde se potencien otras mujeres, donde se pueda trabajar en red tanto con hombres como con mujeres, pero que se potencien y se hagan escuchar las voces de las mujeres. Porque así como somos muchas mujeres que estamos trabajando en estos temas o en otros, no siempre tenemos el espacio para venir a hablar y que nos conozcan y que pongan una cara y una voz. Entonces creo que eso es muy importante. Sí, y parafraseando también algo que dijo Dayana, ya que la estamos usando, algo que me pareció muy interesante en términos conceptuales, es esta idea de que del dinero y de la tecnología son ambas cosas algo que usamos mucho, pero que sabemos muy poco. Me quedé pensando en eso particularmente, en esta idea y en esta reflexión, porque este panel un poco evidencia eso, ¿no? Que tanto la tecnología y el dinero propiamente dicho nos empiezan a replantear muchos de estos sesgos, muchas de estas brechas que las arrastramos de, digamos, los sistemas tradicionales y de las propias sociedades en las que vivimos. Y acá, en este punto, desde Internet Society, estamos haciendo un trabajo, a mi criterio, interesante en desmitificar un poco conceptos oscuros, por ejemplo, de la ciberseguridad o, por ejemplo, de las criptomonedas, y llevarlos a el lenguaje más llano y accesible posible a las comunidades que por ahí más lo necesitan. Probablemente toda esta audiencia haya escuchado la gran estafa en San Pedro que pasó hace poco con una criptomoneda. Bueno, acá veo caras de indignación absoluta. Pero bueno, esto es algo que pasa cada vez más. Y cuando Dulce hablaba de un proyecto que lleva información y que pretende descentralizar la información, es necesario desde todos los sectores empezar a trabajar en llevar la palabra de qué significa Bitcoin, qué es criptomonedas, porque es una herramienta que está cada vez más disponible y hay mucho concepto oscuro por detrás. El caso de San Pedro creo que es paradigmático porque hubo más de 30.000 personas estafadas, personas que perdieron absolutamente todo por confiar confiar y tener una expectativa de lucro en un momento y en un, si se quiere, particular situación económica del país que incentiva también muchísimo este tipo de estafas. Creo que tenemos que pensar todas estas estrategias desde la perspectiva de la pluralidad de voces, la multidiversidad, en términos de quienes están detrás, las profesiones de quienes están detrás. Tiene que haber abogados, tiene que haber ingenieros, tiene que haber profesionales de IT. Tenemos que dar este debate entre todos. Desde un sector solo vamos a reproducir los mismos problemas que queremos cortar, que queremos cerrar, las más brechas que queremos cerrar. Les agradezco un montón a todos por haber escuchado y haber participado en este panel. Gracias.